Ahora puedes tener en tu dispositivo móvil la señal de TV USAC, la televisión alternativa. Ingresa a Play Store y descarga la aplicación Guateplay. Allí encontrarás el logotipo de TV USAC y con un solo clic ingresas para conectarte y disfrutar de nuestra programación, noticias, entrevistas, programas culturales y educativos, transmisiones en vivo y mucho más. Coronavirus, la pandemia. ¿Cuáles son los síntomas? ¿Cómo se transmite? ¿Qué puedo hacer para protegerme y prevenir la propagación de la enfermedad? Nuevo padecimiento que ha encendido las alarmas de los sistemas de salud. Coronavirus, la pandemia. ¿Qué tal? ¿Cómo le va? Bienvenido a este programa especial Coronavirus, la pandemia. Le recordamos que este programa es una producción de la Universidad de Guadalajara que se transmite desde el foro de Canal 44, la señal de todos, y que llega a México y América Latina gracias a la señal de las televisoras públicas que se suman a esta emisión. Saludamos con gusto también a nuestra audiencia en Radio Universidad de Guadalajara y les invitamos para que se queden con nosotros a lo largo de la siguiente hora. Hoy dedicaremos nuestro programa a hablar de los protocolos que hoy por hoy se discuten en el mundo en torno a un medicamento que pueda hacer frente a la enfermedad llamada COVID-19. En el marco de nuestro aniversario, por cierto, ayer del primer año de coronavirus, la pandemia, tendremos un reportaje especial sobre los principales daños que ha dejado COVID-19 en el mundo. Ante la ola de violencia generalizada contra trabajadores de la salud, la organización Human Rights desarrolla un mapa interactivo sobre las principales amenazas que el personal de la salud ha padecido lamentablemente a lo largo de este año. La Sociedad Española de Otorrinolaringología y Cirugía de Cabeza y Cuello advierte de casos de sordera súbita ante esta pandemia de COVID-19. Hay pacientes que después de haber superado la enfermedad tienen como secuela la sordera súbita. De esto también estaremos hablando hoy. Y continúan estudios para identificar al mejor fármaco para atender a pacientes con COVID-19. La mayoría de ellos están en primera fase y mientras llega el medicamento que haga frente a esta enfermedad, hay quienes también están pidiendo a los diferentes gobiernos que autoricen la aplicación de otros fármacos. En el caso de México, están pidiendo que se abra la posibilidad de utilizar Remdesivir en el tratamiento de pacientes con COVID-19. De todo esto y mucho más estaremos hablando a lo largo de la siguiente hora. Vamos con nuestra compañera Isaura López Villalobos, quien ya tiene preparado el informe que da marco, que da contexto al programa de hoy. A un año, 2 meses de la pandemia coronaria, algunos tratamientos han sido aprobados por las agencias regulatorias de cada país para la emergencia de salud pública. El Sistema de Salud Mundial mantiene en estudio pruebas y prácticas de varios fármacos para evaluar su seguridad y efectividad. Cada país organiza sus mejores científicos, organizaciones privadas y universidades para hacer frente y desarrollar nuevos medicamentos. Asimismo, indagan en su biblioteca medicinal para encontrar la mejor terapia que podría ayudar con el desarrollo de tratamientos nuevos o reutilizados. El Remdesivir de Gilead fue el primer tratamiento de COVID-19 aprobado por la FDA en Estados Unidos y la dexametasona para el tratamiento de casos de adultos que requieren asistencia respiratoria. Hoy en día es una necesidad urgente tener múltiples enfoques terapéuticos para ayudar a prevenir las consecuencias de la COVID-19. Un reporte reciente de la farmacéutica GSK informa que en colaboración con Vir Biotechnology trabajan en el desarrollo de un tratamiento con el nombre de Vir 7831 para pacientes con COVID-19 y podría funcionar contra nuevas variantes del virus. Vir 7831 es un anticuerpo monoclonal completamente humano.
específico contra el virus SARS-CoV-2, se une a la proteína Spike S del virus y presenta un modo de acción dual. Neutraliza SARS-CoV-2 bloqueando el virus para interactuar células huéspedes y destruye las células ya infectadas. Actualmente se encuentra en ensayo clínico de fase 3. Los resultados estarían listos a mediados de marzo de acuerdo al informe proporcionado. En México también se prepara un estudio denominado FINTASE con 2 moléculas existentes en el mercado. Está en fase 2A. Un reporte del Departamento de Farmacología Molecular y Clínica de la Universidad de Liverpool, Reino Unido, asegura que los tratamientos combinados tienen mayores probabilidades de ser exitosos. Los fármacos en estudio analizan el comportamiento de la enfermedad por SARS-CoV-2, una de tipo viral, cuando el virus se replica e invade los tejidos del paciente, y la segunda, la inflamatoria, que implica daño masivo a los pulmones y colapso respiratorio, en la que muchos pacientes terminan con ventilación asistida, de la cual pocos se recuperan. Este estudio es analizado por la agencia regulatoria mexicana COFEPRIS, reconocida a nivel internacional por sus procesos eficaces. Actualmente ya se aplica la vacuna contra COVID-19. Sin embargo, los medicamentos siguen causando un dolor de cabeza para encontrarlos y atacar al virus SARS-CoV-2, informó Isaura López Villalobos. Vamos a nuestro reporte habitual en Ginebra, Suiza, desde la sede de la Organización Mundial de la Salud. Cristina Gallego, te saludamos. Adelante con la información. Hola, ¿qué tal? Buenos días, Belén, y buenos días a todo el auditorio de Canal 44. Los casos de coronavirus globales ascienden a los 114 millones desde que comenzó la pandemia, con los 355.000 registrados durante el día de ayer por la Organización Mundial de la Salud. Se ha calculado un aumento de casos del 7% en comparación con la semana anterior, rompiéndose así la racha de 6 semanas consecutivas de descensos. Con respecto al número de muertes, el total asciende a 2.500.000 desde que empezó la crisis sanitaria, con las 7.427 registradas ayer. El director general de la Organización Mundial de la Salud, Tedros Adhanom Ghebreyesus, ha atribuido esta subida a que algunas sociedades han bajado la guardia frente al virus. Se trata de una tendencia decepcionante, pero no sorprendente, según el director general, quien ha indicado que la gráfica ascendente se repite en Europa, América, Oriente Medio y el sur de Asia, siendo África y Asia Oriental las únicas excepciones. En un tono más optimista, Tedros adelantó que 237 millones de dosis de vacunas anti-COVID serán enviadas a 142 países hasta finales de mayo como parte del programa COVAX para garantizar una distribución equitativa de la inmunización. De ellos, 11 millones se entregarán esta misma semana, añadió el experto etíope. De acuerdo con la lista de distribución publicada por Gavi, 18 países latinoamericanos recibirán 26 millones de vacunas, principalmente de AstraZeneca, entre marzo y mayo. Colombia, que este lunes fue el primer país de la región al que llegó un lote de estas vacunas, recibirá más de 2 millones de dosis de aquí a mayo. Sin embargo, los países de América Latina que más vacunas conseguirán mediante este programa serán Brasil, 9,1 millones, y México, 5,5 millones. Aunque el director general de la Organización Mundial de la Salud celebró este primer paso, aseguró que es lamentable que la vacunación llegue 3 meses después de que las administraciones de dosis comenzaran en los países más ricos. Con respecto al fin de la pandemia, el director de Emergencias Sanitarias de la Organización Mundial de la Salud, Mike Ryan, ha considerado prematuro y poco realista predecir que la COVID-19 estará erradicada en 2022, aunque ha indicado que sí espera que para entonces haya dejado de provocar muertes y casos graves. Reportó desde Ginebra Cristina Gallego para el programa Coronavirus, la pandemia. Le contábamos que en el marco del primer aniversario de Coronavirus, la pandemia, hemos hecho un recuento de lo que ha pasado a lo largo de los últimos 12 meses en medio de este programa, en que le hemos contado la crónica día a día, minuto a minuto, de lo que ha ocurrido en el mundo. Nuestra compañera Rocío López Fonseca nos presenta el siguiente recuento. La llegada de la COVID al mundo transformó la vida completamente. Cambió de raíz la forma de aprender, de ir a la escuela, de hacer negocios, de convivir, de celebrar.
pero también trajo consigo crisis humanitaria, económica, desempleo, crisis mental, ambiental y también la manera de hacer medicina, al impulsar de una buena vez el uso de la telemedicina y el desarrollo científico como la creación de la vacuna para atacar este virus. Sin embargo, también vino a sacudir los sistemas de salud de todo el mundo y colocar a las enfermedades crónico-degenerativas al final de la lista de las prioridades de atención. Cirugías selectivas por diferentes causas, no solo estéticas o reconstructivas, sino incluso hasta de vida o muerte, como el cáncer, tuvieron que ser suspendidas para poder dar paso a la atención de pacientes con COVID. Además de que los protocolos para la realización de cirugías registró modificaciones y aplazamientos, a pesar de que con ello la vida de miles de personas se ha perdido en todo el mundo. Y para muestra un botón, los trasplantes de órganos y tejidos, lamenta el presidente de la asociación ALE, que apoya los trasplantes en el país, Carlos Castro Sánchez. Y aunque se intentaron retomar en algún momento antes de que terminara el 2020, no se pudo debido al incremento desmedido de casos de COVID que se registró en todo el mundo luego de las fiestas decembrinas. Lo que sí se abrió a finales del mes de octubre fueron los hospitales privados. A los hospitales privados ya se les dio autorización para trasplantar y es ahí donde ya estamos viendo un poquito más de actividad. Pero yo le puedo decir que las cifras que tenemos nosotros al día de hoy es que nomás llevamos, salvo los 23 que se hicieron en enero, febrero y marzo, después de marzo llevamos solamente 18. De estos, 16 han sido en hospitales privados. Otras áreas que se han visto fuertemente afectadas por priorizar la atención a COVID son las atenciones a personas con cáncer. Se han postergado cirugías y hasta algunos tratamientos, informó Rocío López Fonseca. La Sociedad Española de Otorrinolaringología y Cirugía de Cabeza y Cuello alertó de 2 casos de sordera súbita relacionados con COVID-19, ya que podría tratarse de una complicación excepcional por posibles efectos del COVID sobre el nervio auditivo. En el mundo se ha identificado una docena de casos de sordera súbita en pacientes con COVID-19. Se desconoce si la incidencia podría ser mucho mayor. En España, otorrinos iniciaron un estudio para registrar los casos relacionados con el virus en España. El virus puede afectar a múltiples órganos, incluyendo el sistema nervioso central y periférico. La doctora María José Lavilla, presidente de la Comisión de Audiología de la Sociedad Española de Otorrinolaringología, menciona que al liberar citoxinas puede inducir daño auditivo, endotelitis y afectación de la función microcirculatoria. Además, el coronavirus puede invadir el nervio coclear, causando una neuritis o afectar los tejidos blandos de la cóclea, causando cocleitis. Por otro lado, la infección se ha asociado con complicaciones trombóticas, tanto arteriales como venosas, y que podrían contribuir al desarrollo de hipoacusia neurosensorial en algunos casos. La sordera súbita presenta una gran variabilidad entre diferentes países, así como una incidencia relativamente baja, con menos de un caso por cada 1,000 habitantes cada año. Los expertos concluyen que los casos de sordera causados por coronavirus se dan con carácter excepcional. La mitad eran mujeres y no se ha encontrado relación entre la aparición de la sordera súbita y la gravedad de COVID-19. En vísperas del Día Mundial del Cuidado del Oído y la Audición, la Sociedad Española de Otorrinolaringología y Cirugía de Cabeza y Cuello ha puesto en marcha un estudio retrospectivo y prospectivo para registrar los casos de sordera súbita relacionados con el virus SARS-CoV-2 detectados en España entre el 2020 y 2021. Y mire, crearon un mapa interactivo para visualizar las principales amenazas en contra de personales de la salud. La organización Physicians for Human Rights dio a conocer un mapa interactivo que destaca 1,172 ataques y amenazas contra los trabajadores de la salud, instalaciones y el transporte en todo el mundo durante 2020, ya que la pandemia llevó los sistemas de salud a sus límites y provocó una violencia generalizada contra los trabajadores del sector en primera línea. Unos 412 de estos 1,172 incidentes
están directamente relacionados con la pandemia de COVID-19 y las medidas de respuesta, como el incendio en instalaciones de las pruebas de COVID, el ataque a los trabajadores de la salud cuando regresaban a casa desde las clínicas y las respuestas violentas a los requisitos de usar mascarillas. Los trabajadores del sector han sido elogiados con razón como héroes durante la pandemia de COVID-19, pero en todo el mundo soportaron niveles inquietantes de amenazas y violencia de parte de los individuos, pero también de gobiernos, milicias y policías, dijo Cristina Wille, directora de Insecurity Insight, quien lideró en el desarrollo del mapa. Durante la pandemia, las enfermeras, los médicos y otros trabajadores de la salud fueron amenazados, golpeados, agredidos con piedras o líquidos calientes o despedidos de sus trabajos por expresar su preocupación por la seguridad. El mapa muestra que la violencia y la intimidación contra la atención médica fue una verdadera crisis mundial en 2020, que afectó a 79 países. Los gobiernos, las organizaciones internacionales, los proveedores de atención médica y las comunidades deben intensificar la protección de los trabajadores de salud que han protegido a todos durante la pandemia de COVID-19, informó Elizabeth Ortiz. Hacemos nuestra primera pausa, regresamos con mucho más a Coronavirus, la pandemia. Continuando con este recuento que hacemos a un año del programa Coronavirus, la pandemia, nuestra compañera Elizabeth Ortiz nos preparó el siguiente informe. Países de ingresos bajos y medios como los que se encuentran en América Latina y el Caribe realizan ensayos clínicos en la búsqueda de tratamientos contra la COVID-19. Sin embargo, hay una tendencia hacia la realización de estudios pequeños, repetitivos y no rigurosos que duplican los esfuerzos y merman recursos limitados sin producir conclusiones significativas sobre la seguridad y la eficacia de las intervenciones evaluadas. El panorama de los ensayos clínicos sobre COVID-19 en América Latina y el Caribe, Evaluación y Desafíos, fue publicado por la Organización Panamericana de la Salud, el cual señala que el 10% de los estudios que aparecen en el Registro Internacional de la OMS son de esta región. Durante el periodo del inicio de la pandemia hasta el 19 de agosto de 2020, fueron analizados los ensayos clínicos en países de América Latina y el Caribe. Solamente 3 países, Brasil, Cuba y Perú, tienen registros primarios que proporcionen datos de los ensayos clínicos a la plataforma internacional. Los investigadores, entre ellos Carla Sainz, asesora regional en bioética de la OPS en Washington, identificaron 285 estudios al hacer una búsqueda en los 47 países y territorios de la región. Brasil encabeza con 71, México registró 52 y Argentina 24 en el periodo del estudio. 79 están registrados como estudios observacionales. 206 son estudios de intervención. 75% de los estudios son de Brasil, México y Argentina. 18% son trabajos de varios países. 87% de los ensayos están centrados en el tratamiento de la COVID-19. 98 son de distintas terapias y vacunas potenciales que se están probando en las Américas. No hubo iniciativa regional colaborativa registrada. Hay 2 ensayos globales. El primero es Solidaridad, a cargo de la OMS en 5 países. Los investigadores notaron que muchos países están probando las mismas intervenciones en múltiples ensayos. Por ejemplo, hay 27 estudios de un solo país analizando plasma convaleciente en la región, y la mayoría de ellos tienen tamaños de muestra pequeños de menos de 100 personas. Otro ejemplo es México, que tiene 7 estudios de plasma, pero entre todos suman a 281 participantes. De los 26 estudios en marcha sobre hidroxicloroquina en el periodo de análisis, 14 se realizaban en Brasil. En cuanto al diseño, un número significativo de ensayos clínicos identificados tiene tamaños de muestra muy pequeños y ningún tipo de control. Por lo tanto, no son capaces de producir pruebas sólidas sobre seguridad y eficacia de las intervenciones que se están probando. Desde los primeros meses de la pandemia, la OPS publicó que entre las consideraciones para la supervisión de los ensayos clínicos está evitar duplicar esfuerzos dentro de un mismo país. La experiencia de brotes anteriores indica que los esfuerzos durante las epidemias deben centrarse en ensayos controlados aleatorios, diseñados con un gran número de participantes para producir evidencia sólida rápidamente.
advierte la OPS. En contraste, en América Latina hay una falta de estudios multicéntricos a nivel nacional que puede revelar debilidades en colaboración. Además, persisten los ensayos en probar principalmente intervenciones que son potencialmente dañinas, muestran una baja tasa de éxito o han demostrado ser inútiles, como sucedió con la hidroxicloroquina y acitromicina, informó Elizabeth Ortiz. A poco más de un año de que se conociera el primer caso de COVID-19 en el mundo, hasta ahora no contamos con un fármaco específico para tratar la enfermedad. La carrera por encontrar uno que sea realmente efectivo se lleva a cabo en casi todo el mundo. A un año de la expansión de la pandemia por la COVID, se ha ubicado como uno de los mayores desafíos que ha enfrentado la medicina moderna. Los médicos y los científicos luchan por encontrar tratamientos y medicamentos que puedan salvar la vida de las personas contagiadas. Hasta el momento, solo un tratamiento ha demostrado reducir la mortalidad por COVID, los corticoides, como la dexametasona, y solo en pacientes con insuficiencia respiratoria grave. Hasta el momento, uno de los medicamentos que es utilizado para tratar la COVID en Estados Unidos es el Remdesivir. Las investigaciones sugieren que puede proporcionar solo un modesto beneficio a los pacientes. La FDA ha autorizado el uso de emergencia de algunos tratamientos, pero su eficacia contra la COVID-19 todavía no se ha demostrado en ensayos clínicos aleatorios a gran escala. Los científicos continúan con una amplia gama de otros posibles tratamientos, pero la mayoría de ellos todavía se encuentran en las primeras etapas de investigación. El ensayo Solidaridad de la OMS ha reunido a más de 100 países que trabajan juntos para encontrar terapias efectivas para COVID-19. Los miembros de la Federación Internacional de la Industria Farmacéutica también han revisado sus bibliotecas de medicamentos en busca de opciones potencialmente seguras y efectivas, que podrían ayudar con el desarrollo de tratamientos nuevos o reutilizados, informó Rocío López Fonseca. Este es el tema que hoy nos ocupa, así que le invitamos, por supuesto, para que participe con sus comentarios, preguntas, sus opiniones en torno a todavía la ausencia de un fármaco específico para tratar COVID-19 y sobre todo cuál ha sido su experiencia en caso de que usted haya ya padecido la enfermedad, cuál fue su experiencia en relación a los fármacos. Antes de entrar al tema, le contamos que el primer informe mundial sobre la audición revela que al menos 700 millones de los afectados van a necesitar atención otológica y mejorar su audición, así como otros servicios de rehabilitación, a menos de que se tomen medidas para evitarlo. El doctor Tedros Adhanom, director general de la OMS, señaló que la audición es un bien muy preciado y si no se tratan, las pérdidas auditivas pueden acarrear consecuencias devastadoras en la capacidad de las personas para comunicarse, estudiar y ganarse la vida. Además, también pueden afectar la salud mental y la posibilidad de que mantengan relaciones. Este nuevo informe expone este problema y ofrece intervenciones basadas en datos científicos para solucionarlos. Esperamos que todos los países integren estas medidas en sus sistemas de salud para hacer realidad nuestro anhelo de alcanzar la cobertura sanitaria universal, dijo el funcionario. El informe, que se hace público en el Día Mundial de la Audición, hoy 3 de marzo, subraya la necesidad de actuar con rapidez para prevenir y resolver las pérdidas auditivas, invirtiendo y ampliando el acceso a los servicios de atención otológica y la pérdida de audición. Se ha demostrado que la inversión en estos servicios resulta rentable, de acuerdo con los cálculos efectuados por la Organización Mundial de la Salud. Saludamos en esta mesa de trabajo al infectólogo Héctor Raúl Pérez Gómez. Doctor, bienvenido. Hola Belén, buen día, qué gusto saludarte. Igualmente, doctor, iniciamos un nuevo ciclo, vamos por nuestro segundo año de, sí, Belén. De programa. Así es. Y sin duda un año muy enriquecedor de mucho aprendizaje, doctor. Sí, un año que le ha dejado mucho aprendizaje al mundo, no solo al mundo científico y de las áreas de la salud, sino a todas las áreas del conocimiento. COVID-19 ha impactado economía, ha impactado socialmente en general y bueno, pues no se diga el ámbito sanitario, ¿no? Claro. Doctor, antes de entrar al tema, y si me lo permite, solamente por alusión
a la efeméride, el Día Mundial de la Audición, que se conmemora este 3 de marzo, escuchábamos ya en una pieza anterior cómo COVID-19 también puede dejar secuelas en la audición, y el mensaje también desde la Organización Mundial de la Salud para que la gente esté muy pendiente de su salud auditiva, doctor, importantísima. Claro. Sí, Belén, hemos comentado que este nuevo coronavirus, SARS-CoV-2, esta nueva enfermedad COVID-19, ha generado afectación a casi todos los órganos y sistemas. Hemos comentado que este virus tiene mucha avidez por afectar células de los vasos sanguíneos, y los vasos sanguíneos están en toda la economía corporal, de tal suerte que en donde genera inflamación vascular, este virus puede generar alguna afectación, y entonces, por lo tanto, el órgano auditivo, que es muy complejo, no es la excepción. Sí hay reportes en revistas especializadas de otorrinolaringología que señalan, entre otros aspectos, síntomas y síntomas residuales que pueden persistir durante periodos de hasta 3 o 4 semanas después de un episodio agudo de COVID, trastornos auditivos. Y luego, Belén, hay un trastorno relacionado con el área de la otorrinolaringología, que es el vértigo, tanto en el momento de la fase aguda de COVID-19, como también como una sintomatología residual que tiene una duración variable. No se ha visto como una secuela, pero sí como un síntoma residual. Ese vértigo, frecuentemente relacionado con una inflamación de un organelo muy pequeño, pero muy importante para nuestro equilibrio, que es el laberinto. Entonces, en diversas infecciones respiratorias superiores se puede inflamar también el laberinto, a eso se le llama laberintitis, y uno de los síntomas más importantes es vértigo, mareo. Entonces, esto lo hemos visto también con COVID y hemos visto también trastornos auditivos. Me parece muy importante el mensaje de Tedros Adhanom, el director general de la Organización Mundial de la Salud, en relación a que estemos atentos también a estos síntomas, tanto los médicos como los propios pacientes, para atender oportunamente. Porque como usted lo acaba de mencionar, doctor, una afección auditiva puede incluso hasta incapacitar a una persona laboralmente, y luego esto trae consecuencias para la persona, pero también para la colectividad en cuanto a la productividad. Así que bueno, un tema importantísimo. Vamos a la pausa, doctor. Claro que sí. Regresamos con todo mucho gusto. más. Continuamos con más en este programa especial de coronavirus, la pandemia. Vamos ahora con Eduardo Rivas, corresponsal de la agencia EFE en México. Eduardo, te saludamos. Adelante con la información. Hola, ¿qué tal? Buenos días, Belén. Buenos días a todo el auditorio de Canal 44. México llega al primer aniversario de la pandemia de COVID con 2 millones de contagios oficiales y casi 200.000 muertos. Eso lo sitúa como el tercer país con más fallecidos del mundo, solo por detrás de Estados Unidos y de Brasil, y eso a pesar de que los datos oficiales han generado suspicacias desde el principio, pues México es de los países que menos pruebas realiza. Para intentar frenar el virus, el gobierno ordenó cerrar la economía no esencial en abril y mayo del año pasado, pero a diferencia de otros
otros países no se confinó a la población en sus casas para no afectar a los millones de personas dedicadas a la economía informal. Actualmente México vive una fase de leve descenso de los contagios tras el pico de finales de enero, que sitúa a los hospitales de la capital al borde de la saturación. Durante este año han enfermado destacadas personalidades como el presidente Andrés Manuel López Obrador, reacio a usar el cubrebocas. También el estratega del gobierno contra la pandemia, Hugo López-Gatell, y el multimillonario Carlos Slim. Otras, sin embargo, no han resistido al virus, como el cantautor Armando Manzanero, fallecido en diciembre del año pasado. Además de la salud, el coronavirus ha impactado al bolsillo de los mexicanos. Según datos oficiales, la economía cayó un 8.3% en 2020 y analistas apuntan a que 12 millones de personas fueron arrastradas a la pobreza. Los empresarios, por su parte, han criticado al gobierno por no aumentar el gasto público para dinamizar de nuevo la economía. Ante todo esto, la esperanza está puesta ahora en las vacunas contra la COVID. México, con 126 millones de habitantes, fue el primer país latinoamericano en comenzar a suministrar la vacuna y tras varios retrasos ya ha retomado las inmunizaciones. Hasta el momento se han suministrado 2 millones de dosis. El país, que ha precomprado dosis de Pfizer, AstraZeneca, CanSino, Sputnik y Sinovac, prevé haber vacunado en abril a los 15 millones de adultos mayores de 60 años. Aunque existe cierta preocupación en la comunidad científica luego de detectarse en México las variantes sudafricana y brasileña del coronavirus. Faltan estudios todavía para verificar la eficacia de las vacunas frente a estas variantes. Reportó desde México para el programa Coronavirus la Pandemia, Eduardo Rivas. Muchas gracias, Eduardo, por este recuento de lo que ha sido el primer año de COVID-19 en México. Doctor Héctor Raúl Pérez Gómez, infectólogo, entrando al tema que hoy nos ocupa y que tiene que ver también con este primer año en México, pero ya poco más de un año en el mundo respecto a esta enfermedad, todavía no hay un fármaco, doctor, que haga frente a COVID-19. Efectivamente, Belén. Mira, el fármaco que más estudios clínicos ha reunido y que lamentablemente no ha sido lo que esperábamos es efectivamente Remdesivir. Remdesivir tiene autorización para uso en pacientes con COVID-19 en los Estados Unidos. En el caso de México se está buscando la autorización también emergente para ser utilizado de manera, diría, generalizada, pero específicamente en pacientes graves. Remdesivir es un fármaco que se desarrolló originalmente en búsqueda de tratamiento para ébola. Y Remdesivir también fue utilizado en el caso de MERS, el otro coronavirus previo al actual, que causó también alta letalidad, 35%, en Arabia Saudita en el año 2012-2013. Entonces, Remdesivir es de los fármacos así llamados de estudios de reposicionamiento, es decir, no son fármacos nuevos, sino fármacos que, habiendo tenido alguna utilidad para otras patologías, se ha venido probando para COVID-19. Los resultados con Remdesivir son, digamos, más promisorios cuando se utiliza de forma conjunta con algunos de los medicamentos que inhiben citocinas. Uno de estos medicamentos que inhiben citocinas es tocilizumab. Hemos hablado en múltiples ocasiones en esta mesa. Y hay otro inhibidor de citocinas, baricitinib, que si se utilizan de forma conjunta con Remdesivir, podrían tener entonces en pacientes graves, insisto, una utilidad, porque los ensayos clínicos mostraron lo siguiente: una reducción en el tiempo para la recuperación, una reducción en la necesidad de intubación endotraqueal y asistencia ventilatoria, y también una reducción en la mortalidad.
una reducción en estos 3 factores que es modesta, comparado con la no utilización del fármaco. Y cuando decimos que es una reducción modesta, nos referimos al hecho de que no hubo tanta significancia estadística en la diferencia encontrada entre utilizarlo y no utilizarlo. Entonces, en una situación de crisis, Belén, en donde no tienes mucho más a la mano, muchas más herramientas terapéuticas de las que puedas valerte para atender a un paciente grave, eso que te brinda un poco de beneficio, pues hay que utilizarlo en la medida de lo posible. ¿Qué ha ocurrido con Remdesivir? Ha ocurrido que lo ha utilizado predominantemente Estados Unidos. Lo produce el laboratorio Gilead y casi su distribución ha quedado en esa exclusividad de los Estados Unidos y muy poco ha sido distribuido a otros países. En muchos otros países ni siquiera tiene autorización por parte de sus agencias regulatorias, hay que decirlo de igual forma, ¿no? Entonces, este es el fármaco que tuvo una mayor evolución en cuanto a los estudios de fase 3. Y aquí hago un paréntesis. La Organización Mundial de la Salud, en marzo del año pasado, por cierto, si me lo tomas como efeméride, está bien, te voy a decir, creo que fue el 8 de marzo, estamos a punto de tener un año, de que la Organización Mundial de la Salud lanzó también una estrategia de coordinación internacional para este tipo de ensayos clínicos, para que fueran multicéntricos y tuvieran más peso, y que hubiera una colaboración de parte de todo el mundo, ¿no? Le llamó solidaridad o solidarity, y esa estrategia prevalece hasta el día de hoy, pero lamentablemente, así como COVAX, se esperaba que tuviera más colaboración y creo que no ha sido el caso, ¿no? COVAX, ya lo hemos dicho en otros momentos, es para lo relativo a vacunas y todavía no se ve esa equidad mundial en la distribución de vacunas. Pero bueno, vuelvo al tema de Solidarity y los estudios de Remdesivir. Ojalá y hubiéramos tenido mejores resultados con Remdesivir. Ahora, en estos momentos hay muchos ensayos clínicos de otros fármacos, incluso ahí sí, de fármacos nuevos que están lanzando algunas compañías farmacéuticas específicamente para COVID-19. Encontraron en ensayos preclínicos, utilizando modelos experimentales en especies animales, sobre todo en cobayos. Por ejemplo, la compañía Merck tiene una molécula que por ahora ha llamado Merck 4482, a la que se le encontró una actividad antiviral contra SARS-CoV-2, tanto en el laboratorio como también ya en cobayos, son esta especie tipo cuyos, que al utilizarla se encontró una importante disminución en la capacidad de transmisión del virus entre los cobayos en que fue utilizado, comparativamente con una población de cobayos en donde no se utilizó el fármaco. Y entonces empezó ya en los ensayos fase 1, fase 2, en este momento están en fase 2. Creo que va a tardar todavía un poco para tener conclusiones, pero suena promisorio y ojalá y pronto haya resultados. Pero también, Belén, recordarás que aquí platicamos, por ejemplo, de un fármaco
también que se utiliza previamente para algunas enfermedades neoplásicas, que se llama Aplidin. Aplidin ha estado estudiándose en España principalmente. Se le encontró una propiedad antiviral contra SARS-CoV-2 muy interesante y también de nueva cuenta está en ensayos clínicos de fase 2, fase 3. Entonces, sí hay fármacos estudiándose, esperemos tener pronto resultados, pero lo que tú decías perfectamente, le hace falta a esta pandemia pues un fármaco, una serie de fármacos antivirales contundentes, de alta eficacia, porque esto sería junto a la vacuna, ahora sí que la luz de esperanza, pero que acorte el túnel, ¿verdad? Así es. Así es. Doctor, vamos a hacer una pausa. Regresamos Claro que con sí. mucho más del tema. Hablábamos ya del mecanismo COVAX que pretende, o al menos en el papel pretendía, distribuir de manera equitativa vacunas para el mundo. Sin embargo, como bien lo decía ya el infectólogo doctor Raúl Pérez Gómez, esto lo hemos visto no exactamente como se tenía al inicio del proyecto, y el país que ha sido el primer beneficiado, digamos, con este programa en América Latina es Colombia. Colombia se convirtió esta semana en el primer país de la región de las Américas en recibir dosis de las vacunas COVID-19 a través del mecanismo COVAX, un paso histórico hacia el objetivo de garantizar una distribución equitativa de estas herramientas contra la enfermedad, informó la Organización Panamericana de la Salud. La entrega forma parte de la iniciativa Primera Ola, un programa piloto global para recibir anticipadamente una cantidad limitada de dosis de la vacuna de Pfizer-BioNTech dentro del total de su cuota asignada. Se espera que más dosis de esta y de las vacunas de AstraZeneca-Oxford lleguen en las próximas semanas a los 36 países participantes del mecanismo en la región. Las nuevas vacunas se sumarán a la campaña de vacunación que el gobierno de Colombia inició el 17 de febrero, con dosis de las vacunas obtenidas a partir de acuerdos bilaterales con los productores. Colombia espera recibir 20 millones de dosis de vacunas a través del mecanismo COVAX en 2021. Según la Organización Panamericana de la Salud, con más de 50 millones de casos confirmados y más de 1.2 millones de muertes, los países de las Américas han vivido el peor impacto de la pandemia. La región requerirá inmunizar aproximadamente 700 millones de personas para controlar la emergencia, informó Rocío López Fonseca. Doctor Héctor Raúl Pérez Gómez, hablábamos ya de estos fármacos que hasta ahora se están investigando, para algunos que se están investigando y otros que se están, digamos, creando para atacar COVID-19. Y me gustaría, doctor, que habláramos de Remdesivir por una razón particularmente. Hoy por hoy se está debatiendo en varios países si este medicamento debería o no ser autorizado para su prescripción. Ya lo decía usted, hasta ahora solamente está autorizado, bueno, lo utilizan principalmente en Estados Unidos. ¿Este fármaco en qué se utiliza regularmente, doctor? Su desarrollo original fue buscando tratamiento para ébola. Es su historia, digamos, es un fármaco relativamente reciente. Su desarrollo es de hace 15 años aproximadamente. Ese fue el propósito de su desarrollo e investigación inicial. Después, como te decía, se investigó para MERS, la otra enfermedad causada por el coronavirus inmediato anterior al actual, y los resultados fueron también muy limítrofes en cuanto a la eficacia de Remdesivir. Y ahora, bueno, con esos antecedentes se vino estudiando para SARS-CoV-2, para COVID-19, con esos resultados limítrofes también de los que hablamos en el segmento anterior. Este fármaco actúa, Belén, en una fase del
del ciclo de replicación del virus, inhibiendo un momento en el que el RNA mensajero da la indicación para la producción de proteínas. Inhibe a una enzima conocida como RNA polimerasa. RNA polimerasa dependiente de RNA, así se llama esa enzima. Y el fármaco, por ejemplo, actúa en el mismo sitio en el que actúan otros antivirales con otras patologías, como el caso de ribavirina, que es un medicamento que se utiliza, por ejemplo, para hepatitis C, o que se utilizó para hepatitis C, y que se utiliza también para el virus varicela zoster, por ejemplo. Entonces, actúan ahí, inhibiendo a esa enzima conocida como RNA polimerasa dependiente de RNA. El fármaco casi no tiene efectos secundarios, tiene un buen nivel de seguridad. Los estudios clínicos incluyeron la comparación de utilizarlo durante 10 días contra 5 días, y la conclusión fue de que 5 días era suficiente y que 10 días de tratamiento no ofrecía un beneficio adicional. Entonces, el esquema actual que se utiliza de remdesivir en pacientes con COVID-19 es 5 días de tratamiento, es un fármaco que se administra por vía intravenosa, es una dosis diaria. El primer día 200 miligramos y posteriormente 100 miligramos del medicamento. Caro, pero además a partir de la pandemia de COVID-19 se convirtió en mucho más caro. No puedo decir en este momento cuál sea su costo comercial real, digamos, en los Estados Unidos, pero sí es un fármaco caro. Las compañías aseguradoras no todas dan cobertura a la utilización del fármaco, porque algunas han argumentado que precisamente por ese beneficio tan limítrofe, pues no dan esa cobertura. Si vieran, ellos argumentan que si vieran un beneficio mayor, bueno, le darían dicha cobertura a la utilización del fármaco, ¿no? En general, es el escenario que tenemos actualmente con remdesivir, pero insisto, la mayor utilidad de remdesivir es combinado con fármacos que además trabajan sobre la inhibición de la inflamación causada por citocinas. También hemos hablado mucho de esto en esta mesa. Y en ese sentido, Belén, el fármaco, si me lo permites decir de alguna manera, estrella, en este momento, en pacientes con COVID-19 ha sido dexametasona, un fármaco de años, un corticosteroide que vino a cambiar mucho la evolución de la enfermedad y el pronóstico de muchos pacientes. Un fármaco además relativamente barato o muy barato, y que cuando se utiliza de forma conjunta con remdesivir puede ser muy interesante el esquema combinado, y también el de remdesivir con algún inhibidor de citocinas inflamatorias como baricitinib o como por ejemplo tocilizumab, por ejemplo. Remdesivir solo tendría menos buenos resultados, entonces también hay que decirlo. Y entre otros fármacos que están en investigación en el mundo, por ejemplo, tenemos mesilato de camustat. Aquí lo platicamos en días pasados. Que de hecho es una sal que están utilizando también un grupo de científicos mexicanos para un medicamento, doctor, si no mal recuerdo. Sí, todo parece indicar que
el Instituto Nacional de la Nutrición y algunos otros hospitales en México están corriendo un ensayo clínico multicéntrico utilizando mesilato de camustat. Este fármaco actúa en la inhibición de un correceptor que tiene este virus en las células que infecta. Y mesilato de camustat incluso llegó a sugerirse, sin que eso se confirmara, que posiblemente el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, fue incluido en un ensayo clínico de esta naturaleza. Él sí manifestó que recibió un fármaco, pero en la modalidad de participar en un ensayo clínico. Y entonces se pensó que podría ser, sin asegurarse que era realmente lo que él recibió. Pero, por ejemplo, cuando tuvo COVID-19 Donald Trump, sí se habló también mucho de que lo que había recibido Donald Trump había sido precisamente remdesivir, posiblemente combinado con tocilizumab. Se llegó a decir sin que fuera confirmado a través de alguna fuente oficial, ¿no? Finalmente esos datos son de alguna manera confidenciales, ¿no? Claro. Llegan al momento de la confidencialidad del paciente y su salud, ¿no? Claro. Y dexametasona, doctor, que en términos generales se empezó a emplear de manera, yo diría que temprana, ¿no, doctor? Supimos de este medicamento en los primeros meses de la pandemia. Sí, Belén. Las publicaciones y la recomendación aparecieron, te diría que desde abril del año pasado. El primer corticosteroide que se probó y se publicó con muy buenos resultados fue metilprednisolona. Después aparecieron los de dexametasona. Te diría que en este momento, de forma indistinta, se puede utilizar uno u otro con los mismos resultados, metilprednisolona o dexametasona. ¿Cuál es el beneficio de dexametasona? Pues que es un fármaco, para empezar, más barato que metilprednisolona, y segundo, que incluso puede tomarse, puede recibirse por vía oral y en algunos pacientes ambulatorios, aunque aquí hay que decir lo siguiente y hay que dejarlo muy claro ante nuestra audiencia. Estos fármacos no son de autoprescripción, deben ser prescritos por un médico. Son fármacos que sí pueden tener algunos efectos secundarios. En los pacientes con diabetes o con hipertensión, los corticosteroides deben utilizarse con mucha precaución, con mucho monitoreo, con mucha vigilancia de parte de su médico. Entonces, no vaya a utilizarlos como autoprescripción. Y además, no se utilizan en todos los pacientes de COVID. Se utilizan solamente en aquellos en donde vemos un alto nivel de inflamación, y eso lo detectamos a través de hallazgos clínicos, algunos exámenes de laboratorio, y son fármacos que se utilizan más bien para pacientes que están evolucionando un poco a la gravedad, pero no en todos los pacientes COVID. Eso debemos dejarlo claro aquí. Doctor, muy clara y muy precisa su observación, además muy oportuna para concluir este espacio, y decir también que tampoco se utilizan de manera preventiva. Muchas personas también creen que porque tomarlo ya no van a enfermar o evolucionar de manera grave. Lo ha dicho usted muy claro, bajo prescripción y vigilancia médica 100%, porque no son para todos los pacientes. Esto hay que dejarlo clarísimo. Doctor, como siempre, muchas gracias. Un gusto siempre, querida Belén. Igualmente, doctor. Gracias. Es el infectólogo Héctor Raúl Pérez Gómez. Nos vamos. Gracias por habernos acompañado. Coronavirus, la pandemia. Coronavirus, la pandemia.